Bienvenidos al curso oficial de ingreso a la Normal Miguel F. Martínez. Soy el maestro Hugo Adrián Santana Saucedo y me acompaña la maestra Yaresy Rubí Ramos González. Este es el segundo video del dominio de comprensión lectora y hoy hablaremos del mensaje implícito. ¿Qué características tiene, maestro Hugo? A diferencia del mensaje explícito que abordamos en el video anterior, el mensaje implícito no es tan claro. Es más bien un poco vago, confuso. El significado o lo que quiere decir el emisor tiende a estar oculto. Viene de una manera indirecta, por lo que necesita cierta interpretación, leer entre líneas, algo de explicación. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de mensajes implícitos? En los refranes. Los refranes, por ejemplo, el que tenemos aquí, que es muy común. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Como sabemos, los refranes no nos dicen tal cual lo que quiere transmitir. En su lugar debemos interpretar el dicho, ¿verdad? Y tenemos aquí un ejemplo de cómo podemos emplear. En un salón de clases, la representante del grupo pregunta al maestro: maestro, tenemos mucha tarea por entregar. ¿Podría cambiar la fecha de entrega de su trabajo? Una de las intenciones del curso es que los estudiantes desarrollen habilidades para organizarse mejor, contesta el maestro. Entiendo, dice la alumna. En este caso, el maestro no le dice de manera explícita no. En cambio, le da un motivo y la alumna logra leer entre líneas el mensaje. Esos son algunos de los ejemplos en donde encontramos a qué nos referimos con mensaje implícito. También está dividido como en tres secciones que vamos a analizar en este video. La primera es la forma sintética del texto. Es, en pocas palabras, lo esencial. ¿En qué se resume este texto que acabamos de leer? ¿Cuál es la conclusión? O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto que nos están mostrando? Y ustedes recordarán en sus libros de preparatoria o en algunos de educación básica cómo al final de una unidad o de una sección venía una conclusión. O sea, en resumen, y se hablaba del tema en unos cuantos renglones. También en algunas obras de divulgación, en algunos ensayos o investigaciones, viene al principio y a veces al final un resumen o abstract, en donde se sintetiza todo lo que aparece en la investigación o en el texto del que se esté tratando. En tu examen encontrarás reactivos como este con lecturas un poco extensas donde tendrás que analizarlas para poder sacar la respuesta correcta. La pregunta dice: ¿cuál es la conclusión que se desprende del texto? Procedimos a leer el texto. Un campesino no tenía cómo alimentar a su familia y recuerda que se prometía una recompensa por desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque nunca había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región y lo enfrenta. Sin mostrarse impresionado por la reputación de su adversario, lo espera firme. El maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. El campesino, angustiado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro, desconcertado por la ausencia de técnica de su adversario, duda y retrocede, movido por el miedo. Baja su sable y dice: usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es conocida con el nombre de la que lleva 10,000 golpes. ¿Puedo preguntarle el nombre de su escuela? La escuela del hambre, responde el campesino. Tenemos aquí 4 opciones de respuesta. ¿Cómo podríamos sacar la conclusión de este texto? En primer lugar, lo importante es leer con atención, leer despacio. Y con la técnica del descarte vamos a ver si llegamos a la respuesta correcta.
La primera opción nos dice: uno de los contrincantes está mejor alimentado. Sabemos que la familia probablemente no tenía buena alimentación, tal vez sí, tal vez no. Sabemos que el campesino no tenía cómo alimentarla. Sin embargo, esa no es la esencia del texto. La mayor parte del texto habla del conflicto, del combate, el intercambio de información que tuvieron y demás. Entonces, no podemos aseverar ni asegurar que uno de los dos estaba mejor alimentado. Podemos suponer, pero no podemos asegurar. Por lo que el inciso A no puede ser la respuesta correcta. El inciso B dice: el maestro resultó más débil que el campesino. Tampoco podemos asumir eso de forma válida, ya que no se habla de fortaleza, no se habla de fuerza, se habla de técnica. De manera que el maestro tenía claramente más técnica que el campesino, el cual no tenía conocimiento de la técnica del sable. Pero no podemos asumir válidamente que fuese más débil, y mucho menos el maestro. C. El campesino debió respetar más al maestro. No se está hablando de ninguna falta de respeto en el texto que acabamos de leer, así que no podemos concluir que se esté faltando el respeto y que deba más respeto al maestro. Por lo que, a través de esta técnica del descarte, llegamos al inciso D, que vendría a comprobarnos ser la conclusión de esto que acabamos de leer. Dice: el hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. En este caso, el no tener cómo alimentar a la familia motivó a que el campesino se aventurara a retar a un maestro de sable, con resultados favorables. De manera que esta puede ser la conclusión de este texto. Continuamos con la siguiente parte del mensaje implícito, que es la idea significativa o central del texto. Esta idea central o principal, comúnmente la conocemos así, es el contenido más importante de un párrafo o de un texto. Tiene diferentes características. Una de ellas es que no puede omitirse, ya que si la omitimos, el párrafo carece de sentido. Otra característica es que a partir de ella se desprenden las demás ideas o oraciones. Y puede ser o no explícita. Puede contener un mensaje explícito o implícito. Y la podemos identificar rápidamente cuando nos responde la pregunta de qué trata el texto. Efectivamente, maestra. ¿Qué le parece si revisamos otro ejemplo de reactivo para ayudar a los estudiantes? Claro que sí. Este nos dice cuál es la idea central del párrafo. Prosigo a leer. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. De igual manera, tenemos 4 opciones de respuesta. ¿Cuál sería la idea central del texto, maestro? Siguiendo la misma técnica, vamos a revisar cada una de las opciones. Inciso A: debemos ser más vulnerables. Esta oración imperativa no puede ser la idea central, ya que está diciendo: dejaremos de ser víctimas de sufrimientos innecesarios, lo cual podría contradecir la oración que aparece como inciso A. No se nos invita, no se nos dice, no se nos dicta que seamos más vulnerables, sino que no nos dejemos afectar por opiniones de otras personas para dejar de ser vulnerables o dejar de ser víctimas. Esta no es la respuesta correcta, esta no es la idea central del párrafo. Los demás, inciso B, los demás tienen la intención de dañarnos. Al inicio del párrafo dice que las demás personas no actúan para las demás, actúan por sí mismas, con base en sus propios sueños, en sus propias realidades. Y complementa diciendo que cuando uno sea inmune a esas realidades ajenas, que no van dirigidas a uno ni pensadas en uno, dejará de ser víctima. Entonces, no es que tengan la intención, es que actúan por sí mismos con base en sus realidades. No es la respuesta correcta ni la idea central
El inciso C dice, el libre albedrío, que es la capacidad de elegir, capacidad de reflexionar, es una cualidad irrenunciable. No se nos está hablando de eso en este texto, por lo que no es la idea central. Y por último dice, a las personas nos gusta sentirnos víctimas. Muchas veces, al dejarnos afectar por ideas, comentarios, acciones de los demás, caemos en sufrimientos, nos sentimos víctimas. Por eso dice que cuando uno sea inmune a esas acciones o a esos comentarios, dejará de sufrir innecesariamente. Esto surge porque a las personas nos gusta sentirnos víctimas, culpando a los demás, a lo que dicen, a lo que hacen. Entonces, la recomendación que se da es atendiendo a esta idea. A las personas nos gusta sentirnos víctimas. Esta sería la respuesta correcta. Y ahora, también en nuestro examen tocará lo que es premisa y conclusión. Vamos a ver primero un ejemplo para que nos demos una idea. Las premisas son enunciados, oraciones o ideas que nos llevan a la conclusión. Tenemos aquí dos. Premisa número 1. Todos los mamíferos son de sangre caliente. Premisa número 2. Todos los humanos son mamíferos. Estas dos premisas nos llevan a la conclusión que, por lo tanto, todos los humanos son de sangre caliente. Efectivamente, vamos a analizar un poco más esta cuestión de las premisas y conclusiones. Las premisas vienen, las proposiciones son las ideas, las causas, las razones, también dependiendo del contexto, que dan como resultado, que dan como conclusión una idea, una conclusión. Los ejemplos que acaba de leer la maestra nos decían eso, precisamente. Las proposiciones eran sangre caliente, la otra, los humanos son de sangre caliente, los mamíferos son de sangre caliente. Entonces, con esas razones, con esas proposiciones, se concluía lo que plantean los argumentos. ¿Dónde se encuentran en un texto? Dentro de un texto, ¿dónde podemos encontrar las premisas y las conclusiones? En todo el texto, al inicio, al desarrollo o al cierre. Fíjense que normalmente las podemos identificar porque tienen los conectores por lo tanto, por ende, en consecuencia, en conclusión, entre otros. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos tres premisas. Le pido a la maestra que nos ayude a leerlas. Claro que sí. Premisa 1. El alumno estudió todo el contenido de ciencias para el examen. Premisa 2. El alumno expuso su proyecto de ciencias en varias ocasiones. Premisa 3. El examen es sobre su proyecto de ciencias. Y llegamos con estas tres premisas a una conclusión, maestro. Que podría aparecer de la siguiente manera. Dado que el alumno estudió todo el contenido de ciencias para el examen, expuso su proyecto en varias ocasiones, y el examen es sobre ese proyecto, en consecuencia, obtendrá un buen resultado en el examen. Es así como podemos identificar y ligar premisas y conclusiones, por lo que es importante que entendamos cuáles son esos argumentos que nos están dando en las premisas. Es así como llegamos al final de nuestro segundo video de mensaje explícito de este dominio. Los invitamos a que en la descripción de este video accedan al link que los llevará a un simulador de examen en Ceneval. Les deseamos mucho éxito y también esperamos que sigan viendo los demás videos que ha preparado la Escuela Normal Miguel F. Martínez para el curso, como curso de preparación para el examen de ingreso. Mucho éxito. Éxito.